Presentación del taller de coagulación. Pruebas básicas en el laboratorio de rutina. Muchas gracias, Marión, por tu presentación y la invitación a este taller en el quinto Congreso Internacional de Hemostasia y Trombosis. El taller denominado Manejo Adecuado de las Pruebas de Coagulación, el tema que les voy a dar es pruebas básicas de coagulación en el laboratorio de rutina. Bien, la hemostasia sabemos que es un sistema biológico de defensa donde intervienen múltiples elementos, tanto celulares como plasmáticos, y con el fin de obturar o reparar lesiones y mantener la sangre fluida dentro de los vasos sanguíneos. Sabemos que existen diferentes etapas, diferentes procesos, los cuales vamos a ver a continuación, y también diferentes pruebas de laboratorio, las cuales van a estar enfocadas a ver cada una de las etapas en donde se lleva a cabo el sistema de la coagulación. Sabemos que el endotelio es un órgano, una parte del sistema de la coagulación, el cual va a participar de manera activa porque va a, digamos que va a tener una función en la cual va a tratar de eliminar o de tratar de contrarrestar la pérdida sanguínea ante una lesión en el mismo endotelio. Y de ahí se va a desencadenar todo el sistema de la coagulación, tanto el sistema celular como el sistema plasmático. Sabemos que cuando hay una alteración del sistema circulatorio, en este caso, en este vaso sanguíneo, donde aquí vemos un daño vascular, pues existe la activación primeramente de las plaquetas, aunque ya el endotelio está desde un inicio participando al tratar de hacer una vasoconstricción. Lo que va a tratar de hacer es que va a reducir la luz del endotelio para evitar la salida de la sangre, pero sabemos que esto no es suficiente. Entonces se van a activar las plaquetas para tratar de hacer esta obturación en este vaso sanguíneo, en esta lesión, y al momento de que las plaquetas también se van a activar, pues también van a participar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y concomitantemente va a haber una participación del sistema plasmático con los factores de coagulación, y lo que va a hacer es que van a proteger esa lesión en el vaso sanguíneo para poder realizar un tapón, un coágulo, un tapón plaquetario. Entonces, aquí es donde va a participar tanto células como factores plasmáticos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a tener diferentes participaciones, diferentes características para poder obturar ese daño vascular. Por ejemplo, va a participar la viscosidad sanguínea, la resistencia intrínseca para moverse o circular a diferentes velocidades. El flujo sanguíneo va a tener una fuerza necesaria para producir el movimiento, venciendo esta fricción que se denomina la fuerza del deslizamiento. También, pues a mayor viscosidad sanguínea, la velocidad del flujo sanguíneo pues será menor, y a menor viscosidad, pues el flujo sanguíneo pues va a ser mayor. Entonces va a participar muchas características, tanto de la consistencia de la sangre, si es viscosa, si no es viscosa, y también la participación del endotelio, la participación de las plaquetas y la participación pues de elementos celulares como glóbulos rojos, glóbulos blancos, y también pues el plasma que va a contener los factores de la coagulación. Sabemos que la hemostasia pues es un sistema regulatorio, un sistema activo en el cual pues participan tanto proteínas proagregantes, antiagregantes en la cuestión de la hemostasia primaria. Sabemos que la coagulación se divide tanto en hemostasia primaria, donde participan las plaquetas, el endotelio y diversas proteínas contenidas en el endotelio vascular, y la hemostasia secundaria, que es todo el sistema plasmático, todo el sistema de la coagulación propiamente dicho, en donde van a participar factores de coagulación, proteínas, inhibidores de la coagulación. Entonces vemos que en este sistema, tanto en la hemostasia primaria como en la hemostasia secundaria, van a participar tanto elementos procoagulantes
como elementos anticoagulantes. Y obviamente también existe otro sistema que es el sistema fibrinolítico. En este sistema fibrinolítico aquí va a participar pues otro sistema, otra parte de la hemostasia, que es el sistema que va a tratar de degradar ese coágulo ya fabricado, ya hecho por el sistema, y que va a tratar de disolverlo para que ya sea removido y ya no, y ya este sistema, digamos, lo mantiene ya disuelto y ya ha sido reparado ese daño vascular. Entonces, existen diferentes sustancias vasodilatadoras y compuestos vasoconstrictores. Eso es en el endotelio vascular. Sabemos que existen diferentes sustancias que van a regular ese endotelio vascular para que participe cuando existe un daño. Sabemos que la lesión del vaso sanguíneo, pues bueno, va a sufrir muchas fisiología, va a participar, pues teniendo un espasmo vascular, una vasoconstricción, que va a corresponder a la hemostasia primaria, va a resultar también la formación de un tapón plaquetario, y ya en la hemostasia secundaria, pues ya hay participación de una malla de fibrina, de la activación de los factores de coagulación para, pues, obturar esta lesión vascular, y finalmente, pues viene la disolución del coágulo, donde ya participa el sistema fibrinolítico, donde el plasminógeno que se convierte en plasmina, pues es la proteína principal para que esta disolución del coágulo pues sea más activo. Entonces sabemos que la hemostasia es un sistema equilibrado, es un sistema en el cual si falla algunos de los dos, tanto de factores procoagulantes como de factores anticoagulantes, cuando falla uno de estos dos partes en una de esas etapas, pues va a conllevar a la formación de coágulos o bien a la hemorragia. Y eso, pues bueno, lo podemos determinar en el laboratorio con estudios de ver de dónde se produce, pues de bien la formación de un coágulo o bien cuando existe alguna hemorragia. Sabemos también que pues no nada más son las plaquetas y nada más es el sistema de la coagulación, de los factores de coagulación, sino que también existen las células, los leucocitos participan activamente en este sistema. Los eosinófilos, por ejemplo, pues participan exponiendo factor tisular, al igual que también los basófilos, que generan factores que activan el plasminógeno, por ejemplo, los linfocitos, que pues hacen mayor cómoda, digamos, el ensamblaje de la protrombinasa, de esta enzima, de este conjunto enzimático. En los neutrófilos, que bueno, también participan en la activación de la protrombinasa, y pues los monocitos, que también expresan mucho factor tisular. De hecho, los monocitos participan más activamente porque tienen en su membrana celular mucho factor tisular, y obviamente esta membrana celular participa activamente en la activación de todo el sistema de la coagulación. Los glóbulos rojos también participan agregando y activando la agregación plaquetaria, pues tanto in vivo como in vitro. También las plaquetas, en este caso las plaquetas ya en hemostasia primaria, pues sabemos que las plaquetas son fragmentos celulares, más o menos se encuentran entre 150.000 y 500.000 plaquetas por milímetro cúbico, miden de 2 a 4 micrómetros de diámetro, y pues bueno, es una partícula celular que pues sabemos que deficiencias de las plaquetas pues pueden ocurrir ciertas patologías como algunos sangrados. Bueno, ¿qué pruebas podemos nosotros establecer en el laboratorio para evaluar la hemostasia? Sabemos que entonces existe tanto el sistema de la hemostasia, tanto la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y el sistema fibrinolítico. Entonces sabemos que en la hemostasia primaria pues hay un conjunto de pruebas que pues muy pocos laboratorios las hacen completamente, pero en su totalidad, pero en un laboratorio de rutina, como es en la charla de hoy, en un laboratorio de rutina pues se tienen ciertos parámetros que podemos realizar
Desde la biometría hemática, simplemente con el conteo de las plaquetas, pues podemos ver la condición que tendrá el paciente de sufrir o no sufrir algún sangrado, por ejemplo, en alguna cirugía. Y existen otras pruebas que a continuación vamos a ver y vamos a tratar muy someramente porque, bueno, prácticamente pues es una plática dirigida más que nada a un laboratorio de rutina. Principalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, preguntas fundamentales en el diagnóstico de problemas de la hemostasia. Si hay antecedentes familiares, si hay algún familiar que ha tenido algún sangrado, que ha tenido alguna trombosis, pues bueno, es bien estudiar a un conjunto de familia, de personas que pudieran tener la misma patología. Si presenta hemorragia, si presenta trombosis, si tiene petequias, equimosis o epistaxis, que son prácticamente de la hemostasia primaria, con algunas alteraciones del vaso sanguíneo, puede haber alteración en el factor de von Willebrand, puede aparecer hematomas, hemartrosis, puede haber hemorragias, por ejemplo, en la capa o en los sitios de venopunción, o puede haber hemorragias transvaginales, ya sea por diferentes deficiencias de diferentes factores. Puede haber en los pacientes con infarto, con alguna trombosis venosa profunda. Bueno, es bien hecho de que en estos pacientes se puede estudiar la hemostasia. La aparición de algún sangrado, de alguna trombosis después de un trauma, en la ingesta de algunos medicamentos, también algunos medicamentos pueden interferir en el sistema de la hemostasia. Buenos periodos menstruales en las mujeres, que sea un periodo menstrual abundante. En fin, hay muchos factores y muchas preguntas que debemos de realizarle al paciente para poder indagar hacia dónde tenemos que dirigir nuestro estudio. Obviamente empezando con pruebas muy básicas como las que tenemos en los laboratorios de rutina. Por ejemplo, se puede estudiar, entonces, como les comentaba, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. ¿Cómo debemos estudiar a un paciente con alteración hemostática? Bien, dentro de la hemostasia primaria, pues tenemos diferentes estudios. Uno es la cuenta de plaquetas y por lo regular en los laboratorios de rutina, pues ya tenemos y ya contamos pues con equipos automatizados que nos dan directamente pues la cuenta real de las plaquetas. También podemos observar que tenemos la necesidad ocasionalmente de realizar un frotis sanguíneo. En el frotis pues podemos observar la forma de las plaquetas, si son grandes, si son pequeñas. Existen algunos equipos que reportan, por ejemplo, algunas disminución de plaquetas, pero cuando hacemos un extendido, un frotis, observamos que hay ciertas agregaciones plaquetarias que, bueno, nos van a inducir pues a que la cuenta real que está emitiendo el equipo no es la real. También tenemos otras pruebas como el tiempo de hemorragia de Ivy, la retracción del coágulo, el tiempo de obturación, agregación plaquetaria y también otro estudio que es el estudio de los multímeros de von Willebrand. Todos estos estudios, que son solamente unos cuantos, pues van a estudiar toda la hemostasia primaria donde participa el endotelio y participan sobre todo las plaquetas y ciertos factores, ciertas proteínas que, bueno, van a estudiar tanto al endotelio y a las plaquetas, como en este caso, pues el factor de von Willebrand. La cuenta de plaquetas, que como les comentaba anteriormente, se hacía con la cámara de Neubauer, con ciertos parámetros, teníamos ciertas condiciones para poder procesar tener este tipo de metodologías. Como les comentaba, pues cuando existe una duda sobre la cuenta que emite el equipo automatizado, pues tenemos la opción de hacer un frote sanguíneo y podemos observar pues que existen ciertos acúmulos en las plaquetas y, bueno, vemos que ahí las plaquetas, el número de plaquetas que emite el equipo no es el real. Aquí vemos ciertos acúmulos plaquetarios en donde pues las plaquetas pues en la cantidad real no es la adecuada que emite el equipo. Hay una pseudotrombocitopenia que es inducida por EDTA. El EDTA no es más que el anticoagulante que tiene nuestros tubos de lilas para poder procesar las biometrías. Las plaquetas
tienden a agregarse cuando existe el EDTA en algunas personas y da una pseudotrombocitopenia. Entonces, aquí es necesario, por ejemplo, en esta pseudotrombocitopenia, cuando es inducida por EDTA, pues bueno, lo que se realiza aquí es realizar una biometría, pero en un tubo opcional, que no es un tubo lila, sino es un tubo azul, que nosotros lo utilizamos para los tiempos de coagulación. En la institución donde trabajo, pues tenemos esa opción de realizar la biometría del tubo azul y vemos ahí que pues la cuenta puede ser real y no se debe precisamente a que sea una trombocitopenia de manera patológica, sino que puede existir una trombocitopenia o inducida por el anticoagulante EDTA del tubo lila. Sabemos, bueno, pues los equipos automatizados pues ya nos dan la cuenta, lo que es la cuenta de las plaquetas. Las causas más frecuentes de contaminación de las muestras en recuentos plaquetarios automatizados, pues puede ser por hemólisis, en donde las muestras parcialmente hemolizadas contienen fragmentos de estroma de los glóbulos rojos, lo que va a producir pues, un recuento plaquetario falso. Fragmentos citoplasmáticos celulares, como las presentes en leucemias, pueden también interferir en el recuento plaquetario porque son fragmentos de células y que el equipo lo cuenta como si fueran plaquetas. Y pues lo que les comentaba, la pseudotrombocitopenia, que es por satelitismo por los neutrófilos con EDTA, que los agrega alrededor de estas células. El tiempo de hemorragia es otro tipo de pruebas que se realiza en los laboratorios, que bueno, es muy difícil estandarizarla. Existen diferentes metodologías para poder realizar esta prueba, pero bueno, como les comento, es un poquito complicado porque no todos los laboratorios cuentan con esta metodología. El tiempo de hemorragia, bueno, se define como el periodo de tiempo que transcurre al realizar una incisión y el momento en que se detiene el flujo sanguíneo, considerando uno de los mejores métodos cuando está previamente estandarizado para determinar la función plaquetaria interpretada como dependiente de la interacción plaqueta-pared vascular. Bueno, sin embargo, como les comentaba, es un poquito difícil que laboratorios de rutina realicen esta prueba. ¿En qué alteraciones se encuentra un tiempo de hemorragia prolongado? Pues en la enfermedad de von Willebrand, cuando hay trombocitopenia, síndrome de Bernard-Soulier, uremia, mieloma, macrobulinemia de Wallström, por ejemplo, y la aspirina. Con la aspirina también pues sabemos que interfiere en alguno de los ciclos del metabolismo de la plaqueta y entonces se prolonga el tiempo de hemorragia. También cuando existe esta otra metodología que es la agregación plaquetaria, pruebas de la agregación plaquetaria, que se utilizan equipos ya muy sofisticados como son los agregómetros, que bueno, en estos equipos pues se pone un plasma rico en plaquetas, los cuales pues van a tener diferentes agonistas, diferentes activadores, digamos, que van a producir que la plaqueta se vaya activando, que se agregue, y es lo que va a medir este equipo, el tiempo que agrega a las plaquetas ciertos agonistas, como por ejemplo, pues la ristocetina, la trombina, el ADTP, el colágeno, pues son uno de los activadores y que son más específicos para determinar ciertas patologías, como por ejemplo la trombastenia de Glassman, el síndrome de Bernard-Soulier, entre otros. Pero lo que hace esta metodología, pues es verificar o vemos hacia qué nos vamos a dirigir cuando existe alguna alteración, ya no tan solo en el número de plaquetas, ya no en una trombocitopenia, sino ya en una trombocitopenia, pero ya funcional, ya de que la plaqueta tiene ya un daño en su fisiología, entonces podemos nosotros inducir agregación con alguno de estos agonistas y bueno, podemos deducir que tiene cierta patología y que la plaqueta pues tiende a tener ciertas afinidades o no afinidades con estos agonistas plaquetarios y podemos deducir la enfermedad.
Otra prueba que tenemos también en el laboratorio, pero no en el laboratorio de rutina, pues es el análisis de multímeros, en donde pues vemos de esos multímeros, que es del factor de von Willebrand, pues se hace una preparación muy sofisticada para poder realizar un desarrollo, un corrimiento del factor de von Willebrand en algunas geles de agarosa o gel de poliacrilamida, en el cual pues se va a ver cómo están distribuidos los multímeros de este factor de von Willebrand, porque este factor, bueno, es una proteína bastante grande en la cual pues tiene diferentes componentes que nosotros los podemos observar en el corrimiento de un gel. Esto es en cuanto a la hemostasia primaria. Principalmente en la hemostasia primaria, entonces, en un laboratorio de rutina, lo vamos a tener en la cuenta plaquetaria. Y el frotis sanguíneo. En un frotis podemos observar las plaquetas, su forma y si existe o no existe agregación, y podemos observar mediante una biometría de un equipo automatizado, entonces, la cuenta plaquetaria. Entonces, ahora bien, para la hemostasia secundaria. Ya dejamos la hemostasia primaria, ahora vamos con la hemostasia secundaria. En la hemostasia secundaria podemos realizar infinidad de pruebas, muchas pruebas, pero las básicas son las que a continuación vamos a hablar. Estas pruebas, principalmente un perfil de coagulación de rutina, lo compone un tiempo de protrombina, un tiempo de tromboplastina parcial activada y un tiempo de trombina, más la determinación del fibrinógeno. Mediante la cascada de coagulación nosotros sabemos, bueno, ya existe un nuevo modelo, que es el modelo actual del modelo celular de la coagulación. Sin embargo, bueno, existen pruebas de rutina que ya se van a establecer dentro del modelo anterior, que es el de la cascada de coagulación, que en el laboratorio todavía sigue siendo útil porque mediante las diferentes pruebas como el tiempo de protrombina, que evalúa la vía extrínseca de la coagulación, el tiempo de tromboplastina parcial activada, que evalúa la vía intrínseca de la coagulación, y que el tiempo de trombina, pues que evalúa la última etapa de la coagulación, en donde el fibrinógeno es convertido en fibrina a través de la acción de la trombina. Entonces, mediante estos tres tiempos se va a evaluar todo el sistema de la coagulación. Entonces, el tiempo de protrombina vamos a determinarlo en el laboratorio y vemos que este tiempo de protrombina, pues bueno, cuando se encuentra acortado, pues vemos que hay aumento en la actividad de ciertos factores de la coagulación, que este tiempo va a evaluar los factores de coagulación que están en la vía extrínseca. El principal factor de la vía extrínseca es el factor 7. Este factor 7, que junto con el factor tisular va a iniciar el sistema de la coagulación, pero también va a evaluar los de la vía común, que es el factor 2, el factor 5, el factor 7 y el factor 10. Cuando se encuentra cortado, pues hay un aumento de estos factores de la coagulación más del factor 7, que es el principal factor de la vía extrínseca, que lo mide el tiempo de protrombina. Y cuando se encuentra de manera normal, que cada laboratorio debe tener estandarizado, pues el rango de referencia de su laboratorio, pues va a tener una actividad normal de estos factores de coagulación, del factor 2, del factor 5, del factor 7 y del factor 10. Y cuando se encuentra prolongado este tiempo fuera del rango de referencia, cuando se encuentra aumentado, quiere decir entonces que tenemos una disminución en la activación de la actividad de los factores 2, 5, 7 y 10. ¿Qué quiere decir entonces? Que tiene muy poca cantidad nuestro plasma de estos factores y puede estar pues por la deficiencia de esos factores o bien por algunos inhibidores cumarínicos o por cierta actividad de, por ejemplo, alguna interferencia de algún medicamento, por ejemplo, los cumarínicos o la warfarina
que este medicamento lo que va a hacer es que va a inhibir estos factores de la coagulación. Entonces podemos determinar mediante este tiempo de coagulación cuando hay una actividad, aumentada, o bien cuando hay una actividad disminuida. Lo que nos debe de preocupar es cuando hay una actividad disminuida, porque puede traducirse en algún momento, pues, en alguna hemorragia. Y cuando se encuentra aumentado, pues bien puede traducir o puede tener una trombosis el paciente. El TP, por ejemplo, sabemos cuando está prolongado, pues se puede mezclar, por ejemplo, eso lo podemos hacer en un laboratorio de rutina, se puede mezclar con un pool de plasmas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues lo que vamos a hacer es poner una parte de plasma del paciente que tiene el TP prolongado y una mezcla de otra parte, de una mezcla de diferentes plasmas. Los vamos a mezclar y vamos a procesar nuevamente nuestro tiempo de protrombina, y si corrige el tiempo de protrombina, pues entonces quiere decir que tenemos un déficit de estos factores de coagulación más el factor 7. En alguno de ellos debe de haber alguna deficiencia que no se está traduciendo en la formación del coágulo. Y cuando no corrige, pues ¿qué quiere decir? Que puede haber algún inhibidor, algún anticuerpo o algún efecto de algún medicamento como los cumarínicos. Entonces, esa es la interpretación que tenemos, porque al momento de que nosotros hacemos la mezcla del paciente con la mezcla el plasma del paciente con la mezcla de los plasmas, lo que vamos a hacer es que vamos nosotros a agregar el factor deficiente. Cuando existe alguna deficiencia, entonces el tiempo se tiene que corregir con esa mezcla. Y cuando no corrige, pues como ya comentaba, existe la presencia de algún inhibidor. ¿Qué otro derivado? Hay una prueba, hay un dato que nos da el tiempo de protrombina, que es el INR, que mediante el Comité Internacional de Estandarización para la Hematología y la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, no es más que es un derivado de una operación existente entre el tiempo de protrombina del paciente dado en segundos entre el tiempo de protrombina del plasma de referencia o de nuestro testigo. Y esto va a ser elevado a la ISI. Cada tromboplastina que nos vende el proveedor, pues bueno, trae un cierto número de ISI. Ese ISI no es más que un índice de correlación de una prueba del TP que se realizó en múltiples ocasiones, y que, bueno, se hizo una operación estadística para poder sacar el número de ISI. Es el número que se desvía de un rango, digamos, ya referido, y pues ese número, ese ISI, pues el mejor ISI que nosotros podemos tener es que tenga el valor de 1, porque el valor de 1 quiere decir que esa tromboplastina, cuando fue probada, pues tuvo casi el mismo tiempo o el mismo resultado. No hubo mucha variación. Entonces quiere decir que tiene un número de ISI de 1 o aproximado a 1. Ese índice de 1 aproximado a 1 es el mejor. ¿Por qué? Porque no va a haber mucha variabilidad en el tiempo de protrombina del paciente y del tiempo de protrombina del plasma de referencia. Al momento de que se hace esta operación matemática, pues obtenemos el número de INR, en donde el índice, aquí nos comenta, el índice es el índice de sensibilidad de la tromboplastina comparada con el estándar primario. Quiere decir que es una estandarización que hace cierta casa comercial antes de sacar su tromboplastina, y debe de salir con un número de ISI, el cual lo tiene que probar. Entonces, este INR, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir sobre todo para pacientes anticoagulados. Este es únicamente utilizado para ello. Muchas veces está equivocadamente utilizado en laboratorios de rutina, sobre todo con con médicos que se relacionan mucho ver el INR del paciente para determinar si puede o no puede ser operado. Pero esto no es así. Lo que debe de comparar es que el tiempo de coagulación caiga dentro del rango de referencia.
que tiene establecido el laboratorio, más no en el INR. El INR, como lo comentamos, es ocupado más que nada para la terapia de anticoagulantes orales. Otro tiempo que nosotros utilizamos en el laboratorio que componen el perfil de coagulación en un laboratorio de rutina es el tiempo de tromboplastina parcial activado. El tiempo de tromboplastina parcial activado, como comentamos, pues va a evaluar la hemostasia a nivel de la vía intrínseca de la coagulación. ¿Y qué es lo que va a evaluar? Bueno, va a evaluar el factor 8, el factor 9, el factor 11, el factor 12. Estos factores van a ser evaluados con este tiempo de tromboplastina parcial activada. Cuando se encuentra cortado, pues es que hay un aumento en la actividad de los factores mencionados, factor 8, factor 9, 11 y 13. Y cuando está prolongado, pues entonces hay una disminución de este tiempo y obviamente pues entonces hay una deficiencia de factores de la coagulación. El tiempo de tromboplastina parcial activada pues se encuentra prolongado. ¿Y por qué puede encontrar prolongado? Pues porque puede haber un inhibidor de alguno de los factores, puede haber anticoagulante lúpico o puede haber heparina. Muchas ocasiones, cuando nos mandan muestras de hospitalización o de terapia intensiva donde el paciente tiene catéter, muchas veces va contaminado la muestra con heparina, porque para purgar el catéter pues utilizan heparina. Entonces va contaminado con heparina y el TTP pues se encuentra prolongado. Y no es necesariamente porque existe alguna deficiencia, sino porque tiene heparina la muestra que nos envían. Entonces, ¿cómo sabemos que hay una deficiencia de un factor de la coagulación? Bueno, pues cuando mezclando nuevamente se mezcla una parte del plasma del paciente con una mezcla de varios plasmas. Utilizamos un pool, lo mezclamos y procesamos el tiempo de coagulación. Si corrige, pues entonces sí existe alguna deficiencia de uno de los factores, del factor 8, factor 9, 11 o 12. Y si no corrige, si se mantiene igual, quiere decir que entonces existe un inhibidor en nuestra muestra o en el paciente. ¿Qué tipo de inhibidor? Inhibidor tipo lúpico. También puede haber un inhibidor al factor 8, un inhibidor al factor 9, al 11, al 12, o puede haber heparina presente. Quiero hacer mucho énfasis de que en algunos hospitales, pues bueno, tienen o tratan pacientes que son hemofílicos y que han sido transfundidos, politransfundidos con plasmas o con factores de factor 8, factor 9. Estos pacientes pues, crean anticuerpos contra este factor 8, contra el factor 9 cuando se les han sido politransfundidos y bueno, pues ellos pueden crear ese anticuerpo que es el inhibidor. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la interpretación de esta prueba. Hay que verificar nuevamente si existe o no existe algún inhibidor o bien si corrige o no corrige cuando hay una deficiencia. Como les comento, es una mezcla de plasma normal. Cuando corrige es deficiencia de factores, cuando no corrige hay algún inhibidor, o bien hay una heparina, o bien hay un inhibidor lúpico. El tiempo de trombina, por ejemplo, se aumenta cuando se encuentra cortado cuando hay alguna actividad, mayor actividad del factor 1, del fibrinógeno, o bien cuando se encuentra prolongado este tiempo, pues que hay una disminución, del factor de este factor del fibrinógeno, o bien cuando tenemos heparina en el sistema, pues también puede causar aumento del tiempo de trombina. Cuando se encuentra prolongado, por ejemplo, se hace una mezcla, hacemos la mezcla, una corrección. Por ejemplo, se corrige cuando hay una dosificación del fibrinógeno, cuando bien se dosifica también tanto de manera funcional como de manera antigénica o inmunológica. Cuando no corrige, pues bueno, se hacen diferentes procedimientos para saber si este tiempo de trombina hay una patología o no hay una patología en el fibrinógeno, o bien cuando hay una disminución, un aumento de este factor de la coagulación.
Muchos laboratorios de rutina no cuentan, o si es que la mayoría no cuentan con esta prueba, que bueno, la menciono porque actualmente está muy en utilidad, sobre todo por los pacientes COVID. Les solicitan mucho la prueba de dímero D cuando estos pacientes crean o tienen trombosis, sobre todo a nivel pulmonar. Durante el proceso de la disolución del coágulo, cuando se activa la fibrinólisis, pues se va a activar o se va a aumentar los dímeros D. ¿Y qué va a pasar cuando hay aumento de dímero D? Pues quiere decir que la plasmina está degradando mucho coágulo. Quiere decir que entonces hay presencia de coágulo. Eso es un factor indicador entonces que existe por ahí alguna trombosis. Algunos de estos productos de degradación son comunes entre el fibrinógeno y la fibrina. O sea, cuando el fibrinógeno y la fibrina se degradan, se van degradando, pues van apareciendo los dímeros D. Hay diferentes metodologías, una es la aglutinación, no voy a hacer mucho énfasis en esto porque bueno, hay unas pláticas en lo que es el Congreso, algunos simposios en donde van a hablar ya muy referentemente, muy específicamente del dímero D, pero lo que quiero hacer énfasis es que bueno, que es ahorita de mucha utilidad en pacientes con COVID-19. Por ejemplo, en la determinación del fibrinógeno, vamos a pasar un poquito también al fibrinógeno, que ya lo habíamos comentado, bueno, que refleja pues, una determinación cuantitativa del fibrinógeno por Claus, es la determinación que tenemos más específica, porque el fibrinógeno también se puede derivar de la determinación del tiempo de protrombina mediante la curva de calibración, pero bueno, no es tan fidedigna. Muchas veces lo que refleja ese fibrinógeno derivado del TP, pues puede estar ligeramente aumentado, al menos en mi experiencia hemos visto que se eleva más o menos hasta como un 30% de lo que es el valor real. Sin embargo, no es recomendable utilizarlo para una, digamos, para una determinación, la mejor determinación que nosotros podemos evaluar y que tiene mayor fidelidad, pues es una determinación cuantitativa del fibrinógeno, que es por método coagulométrico. La muestra se diluye y se adiciona pues reactivo para el fibrinógeno, que ¿quién va a activar el fibrinógeno? Pues más que nada que la trombina, y se mide el tiempo en que tarda en formar un coágulo. ¿Cuáles son los valores de referencia del fibrinógeno? Más o menos son entre 200 y 400 miligramos por decilitro. En concentraciones disminuidas puede haber una hipofibrinogenia, disfibrinogenemia o afibrinogenias. Puede estar disminuido en hepatopatías, por ejemplo, el hígado pues el principal, digamos, fabricante del fibrinógeno, y en pacientes que tienen una hepatopatía, pues va a tener disminuido el fibrinógeno. En diferentes patologías como en CID avanzada también el fibrinógeno disminuye. También en los pacientes alcohólicos, cuando tienen ya una cirrosis hepática marcada, pues también el fibrinógeno se ve disminuido. El fibrinógeno actúa como una proteína de fase aguda, lo podemos encontrar cuando existe una enfermedad aguda, puede estarse aumentado. Los valores elevados de fibrinógeno, por ejemplo, se ven en intervenciones quirúrgicas, traumáticas, en infecciones, en neoplasias, en enfermedades inflamatorias crónicas, accidentes cardiovasculares tromboembólicos. Ahí se ve aumentado el fibrinógeno. Entonces, estas son las 4 pruebas principales que nosotros encontramos en esta parte de la hemostasia, en donde la hemostasia secundaria se encuentra, digamos, va evaluada por estas pruebas. Ya como conclusiones, pues en un laboratorio de rutina debe tener por lo menos pues estas pruebas: el conteo de plaquetas, tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada y el tiempo de trombina. Fibrinógeno, indispensable. Tener los rangos de referencia de acuerdo a la población que tenemos en los laboratorios es indispensable. Contar con un rango de referencia que nosotros mismos hemos diseñado mediante diferentes metodologías estadísticas para poder nosotros ubicar alguna patología existente en nuestros pacientes, y tener también un laboratorio de referencia en el cual podemos nosotros enviar a nuestros pacientes o enviar muestras para dosificación de factores, para determinación de algunas pruebas especiales, para determinar si el paciente o no tiene algún inhibidor, por ejemplo, o ver
por ejemplo, también si tiene alguna deficiencia de algún otro, no de un factor de la coagulación, porque aquí hablamos únicamente de factores procoagulantes, pero también habrá que ver la contraparte, que son los factores anticoagulantes, como son los inhibidores naturales de la hemostasia secundaria, de la hemostasia primaria y del sistema fibrinolítico, que también tienen su medición en el laboratorio, pero eso ya lo hacen los laboratorios de referencia o laboratorios especializados. Pues esto es lo que tengo de las pruebas de rutina que se puede realizar en un laboratorio de un hospital general, como pruebas generales, como pruebas básicas de un laboratorio. Entonces, aquí termina mi charla. Muchas gracias y estamos abiertos para las preguntas. Gracias.